Hello, hola, bombones de cocholate. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así que por acá muy felices. Acá entre nos les damos la bienvenida, Connie y yo, a este espacio de conversar, de compartir de temas del diario vivir, desde la espiritualidad, la experiencia, el conocimiento y todo lo demás. Bienvenida, Conicita. Muy buenos días, nuestra maravillosa comunidad de acá entre nos. Vamos a contarles algo. Gracias, mi queridísima Luz Dari, por este espacio y por acompañarme también y pues invitarme además, porque creemos esta comunidad a quienes pues el interés genuino es ese de compartir precisamente experiencias, conocimiento, espiritualidad y demás. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Sí, qué emocionante. Ya hoy nos volvemos a juntar acá entre nos, a hablar de cosas. En los episodios pasados estuvimos hablando de adicciones, de familias y adicciones, y hoy invitarles a hablar, a que compartamos, a que construyamos esto también con relación a lo que pensamos, qué está pasando por nuestra mente cuando tengo un ser querido adicto, qué pasa en mi mente cuando yo estoy siendo un consumidor compulsivo, qué pasa en mí y qué es lo que viene todo a través de la mente. Entonces, Connie tiene su especialidad en la espiritualidad y hay un principio que se llama el principio del mentalismo. ¿Cómo es esta vaina? ¿Qué tiene que ver? Yo inicialmente pensaba que el mentalismo es como esto de la adivinación, ¿no? Entonces, que voy a averiguar qué estás pensando, o cuáles los dos últimos números de tu celular, o alguna cosa a través del mentalismo, ¿no? Una vaina así. Sin embargo, investigando me estaba dando cuenta que es algo muy diferente, así que hoy vamos a hablar acerca del principio del mentalismo. Entonces, Conisita, déjanos saber. Bueno, pues Luz Dari, el principio del mentalismo forma parte, de hecho es el más importante porque son 7 principios universales. Todo se rige por normas y por leyes. Todo, absolutamente todo. Nos regimos por normas, por leyes, por principios. Bueno, pues la vida también se rige por principios, pero hoy el que nos ocupa es el número uno y el más importante de ellos, que de hecho incluye a todos los demás, y es el principio del mentalismo. ¿Y qué es lo que nos dice el principio del mentalismo? Esto viene de Hermes Trismegisto, que no es el tema que nos va a ocupar, pero es la tabla esmeralda. Así, eso desde los milenios allá atrás. De allí viene, y el principio del mentalismo lo que nos dice es que todo, absolutamente, todo es mente. Todo es creado a partir de ahí, a partir del pensamiento, que lo que piensas se manifiesta. Queramos creerlo o no, pero si nosotros nos tomamos un momento para repasar nuestra vida, las cosas, las circunstancias, todo cuanto nos pasa, y vamos a qué estábamos en ese momento pensando, o en esos días, o en ese tiempo, vamos a descubrir que realmente todo lo hemos creado nosotros a partir de nuestra creencia, de nuestro pensamiento. Sabes que en la investigación encontré algo que me llamó tanto la atención. Dice que yo soy un artista dibujando interpretaciones. Ay, caray. O sea, todo lo que interpreto de lo que estoy viviendo, luego lo manifiesto, porque pues lo creé en el pensamiento. O sea, esa mala cara que yo veo en el otro y la interpreto como que me odia, pues puedo generar una manifestación. Y lo que puede estar pasando es que la persona tenga un dolor muy fuerte y simplemente pues su gesticulación es de eso, pero yo la interpreté de otra manera. Y después la otra persona me va a ver a mí como, ay, tan pesada, o sea, no fue empática mientras yo me estaba torciendo el dolor, lo que hizo fue salir corriendo. Bueno, no tengo ni idea, ¿no? Esto de que yo soy un artista dibujando interpretaciones me pareció fantástico. Es que es lo que somos, definitivamente. Es como cuando decimos también coloquialmente que somos arquitectos de nuestro propio destino. Efectivamente, eso es la verdad.
Pero fíjate que con todo y que sabemos esas cosas, somos artistas diseñando nuestro propio, ¿qué dijiste tú? Ah, Somos artistas dibujando interpretaciones. dibujando interpretaciones, exactamente, o que somos arquitectos de nuestro propio destino, lo sabemos, sí, pero nunca ahondamos en ello. Venga, ¿por qué? ¿Cómo que yo soy la que dibujo o la que interpreto o la que construyo mi vida? Si a mí esto que me pasa es por X, Y o Z, pero no ahondamos en ello y por eso nos quedamos solamente en lo superfluo. En lo superfluo no nos damos cuenta de que realmente es cierto. Nosotros somos los únicos responsables. Y esto, Luz Dari, fíjate, viene porque el pensamiento, el principio del pensamiento, porque viene desde el principio. ¿Quién es principio y fin? Por ejemplo, ¿qué es lo único que es infinito? Si yo pregunto eso, lo único infinito se supone que es Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, sí, exacto, si Dios es infinito, Dios debió haber existido antes de que cualquier forma llegara a existir. Entonces, ¿de qué se valió Dios? ¿Qué pudo haber usado Dios para crear todo lo que existe? Y no puede existir ninguna otra respuesta que no sea la de Él mismo. Él creó todo a partir de sí mismo. O sea, Dios es pensamiento, conciencia. ¿Qué fue lo que Él hizo? Y lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que utilizó para crear el universo? La palabra. Y creó todo a partir de ahí, a partir de sí mismo. O sea que Dios es la creación, es el creador y la creación. Y Dios expresa la vida a través, Dari, de cada uno de nosotros. No podría haber sido de otro modo. Así es de que desde ahí podemos entender claramente por qué entonces nosotros somos los creadores. Lo que tú dices, somos, me gustó mucho eso. ¿Cómo fue Mm. que dijiste? Somos Artistas artistas dibujando interpretaciones. dibujando interpretaciones, exacto. ¿Y por qué nosotros somos los artistas dibujando esas interpretaciones? Dios nos dio libre albedrío. Ahí, eso de dibujando interpretaciones, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Por qué interpretaciones? Porque cada quien a partir de su mente puede reflejar lo que allí tiene, pero no tiene necesariamente que coincidir con lo que tú estás viendo o con lo que tú tienes en mente, porque tú tienes una mente y yo tengo otra, tú tienes unas creencias y yo tengo otra, pero Dios sí nos dio libre albedrío para que cada quien dibujara su interpretación como quisiera. Hay otra cosa que pensando en esto, es una frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es verdad. Y tiene que ver también con esto, o sea, porque, pues, ¿qué está en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando con relación a algo? Pues así va a ser, es verdad. Obviamente, tanto si crees que puedes como que no, en ambos casos tienes razón. ¿Por qué en ambos casos tienes razón? Porque todo depende de tu mente, todo depende de lo que tú te creas, todo depende de lo que tú consideres. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, no es que yo no puedo, totalmente. ¿Qué sucede con eso, Ludari? Lo que pasa con eso es que cuando yo digo no puedo o no soy, que ese sería otro tema, ese del yo soy, y lo podríamos traer en un futuro. Cuando tú dices no puedo, no tengo, no soy, entonces tú estás poniendo automáticamente a trabajar lo que llamamos la física cuántica. Pones a trabajar la energía en función de lo que estás emitiendo. Recuerda, hágase la luz y la luz fue hecha. Entonces, la palabra, el pensamiento y la emoción, al unirse, tú emites
con tu voz un decreto, una declaración, y tiene que cumplirse, porque es exactamente igual a hágase la luz, así de simple, pero no es fácil de entender, de aceptar, de admitir, de aplicar, de practicar y de poder comprobar estas cosas para ustedes, queridísima comunidad, la verdad. Yo creo que nosotros acá entre nos les invitamos no a que nos crean, sino más bien a que lo digieran, lo piensen, lo analicen, lo practiquen, lo apliquen, busquen la forma, porque ustedes también tienen derecho y merecen vivir como quieren, porque uno es el constructor de lo que quiere. Ahí me llega también otra frase que es de Facundo Cabral que dice que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos solo por negocio. O sea, este ejercicio de pensar bien, de hacer bien, bueno, entre lo que consideramos lo bueno y lo malo, ¿no? Que también podría ser otro tema. Eh, pero cómo esa forma en que pensamos y actuamos, pues nos lleva a ese lugar que deseamos también, igual que Henry Ford en este de pensar bien y hacer bien, ¿no? Al final, hasta por negocio, qué bueno hacer todo bien, porque sería un buen negocio. Es que, no, es que ser bueno, o sea, a ver, primero, si estamos hablando desde la espiritualidad, ser bueno o procurar, que es lo que se procura en este despertar de conciencia, es procurar acercarnos lo más posible a esa divinidad, ¿sí? Y si estamos hablando de espiritualidad, independientemente de las corrientes religiosas, es, es todo bondad, porque en Dios no hay absolutamente nada negativo ni malo. Por ello la frase de si supieran que ser bueno es buen Buen negocio, negocio. solo por negocio seríamos buenos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque espiritualmente y energéticamente y cuantíficamente, a nivel cuántico y como lo quieras ver, sencillamente lo que das regresa a ti multiplicado. Eso es ley y las leyes no cambian, los principios no cambian y están funcionando 24/7. Es como la ley de la gravedad. Tú podrás no creer en Desafiarla. ella. Exacto, tú podrás no creer en ella, podrás desafiarla, lo que quieras, pero que existe y sobre todo que al igual que la ley de la gravedad, funciona igual para todo el mundo. No como que la ley de la gravedad, entonces que porque está pasando el presidente y va a caer un ladrillo se va a detener porque es que es el presidente el que va a pasar. No, eso sería un caos. Se acabaría el mundo, no, no, no puede suceder. Lo mismo con estos principios. Lo mismo con estas cosas. Ser bueno es un excelentísimo negocio, porque si yo entiendo de negocios y sé que ser bueno es un buen negocio, la razón por la que es un buen negocio es porque en la medida que doy y que soy buena, eso recibo multiplicado, pues imagínate, ¿qué quieres recibir? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres atraer? Da de eso y te regresa multiplicado. Ahora, en la investigación también que tiene que ver con esto estaba el tema de las mentes, que hay tres tipos de mentes. Y haber leído esto, porque pues no es muy fuerte, sin embargo, logro integrar desde el coaching todo este ejercicio del principio del mentalismo, lo logro integrar. Y me fue muy útil este tema de las tres mentes. Entonces, déjanos saber ahí, desde tu experiencia y conocimiento, el tema de las tres mentes. Bueno, lo que pasa es que nosotros desde mi entender y conocimiento, aparte de experiencia, es que nosotros, primero que todo, nosotros vivimos en función de la mente. Nosotros como que no vemos más allá, sino que tengo un pensamiento y una mente que es justo el que no nos sirve para lo que nosotros queremos. Y lo de las tres mentes es sencillamente, tal vez en la investigación que hayas hecho, encontraste que existe la mente consciente, la subconsciente y la supraconsciente. O sea, la, la, el,
el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Esas son las tres dimensiones, además de la realidad, de la realidad. Conesita, se me ocurre algo, Dime, viendo que hay tanto potencial. Si le explicamos a nuestros seguidores mente consciente y subconsciente y hacemos en el siguiente video el potencial de la supra, porque me parece que supraconciencia tiene un potencial importante y como que le pudiéramos dedicar un capítulo a eso. No sé qué me opinas. parece, me Porque parece ahí espectacular. hay varias dudas, igual no sé si quienes nos están viendo tienen dudas para el siguiente capítulo, porfa, colóquenlas ahí. Estamos pendientes para poder también contestar, porque la supraconciencia me parece que es todo un power. Es para dedicarle un Eh, capítulo bien poderoso a esa mente. un capítulo y la vida. No, me parece espectacular. Nosotros, bueno, ya quedó establecido, sí, efectivamente tenemos tres mentes, la consciente, la subconsciente y la supraconsciente. Si nos ocupamos de la mente consciente y de la subconsciente, estamos hablando de la mente, que es el pensamiento, y el subconsciente, que no duerme y trabaja 24/7 en función de tus creencias y tus pensamientos. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una serie de creencias que vienen desde nuestros antepasados por aquello de que, pues, papá y mamá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y todos han venido arrastrando con esa cadena y esas creencias. Entonces, hoy todavía, por ejemplo, o en mi época, papá y mamá me estaban criando a mí como lo criaron a ellos, sus abuelos, a punta de que la letra entra con sangre y entonces a punta de puño y pata, ¿no? Porque a ellos así los criaron y seguramente a mis bisabuelos también y bla, bla, bla. Entonces, todas esas creencias, todo eso está almacenado donde en nuestro subconsciente. Nosotros con nuestra mente no podemos actuar de una manera diferente a esas creencias que tenemos allí albergadas. Existe algo, Luz Dari, que nosotros tenemos en la base del cráneo, en la base de nuestro cerebro, que se llama el SAR. Eso es el sistema de activación Activación. reticular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese SAR es el guardián. Él no permite que entre nada diferente a lo que ya tiene allí. Haz de cuenta que es como el Google. Él solamente responde a lo que yo le ordeno, a lo que yo le digo, y qué le puedo decir yo diferente a lo que yo tengo en mente. Entonces, lo mismo, ¿no? Es que si es que es, por ejemplo, para aprenderse las tablas de multiplicar, tiene que ser sentado y amenazado para que se las aprenda. Si yo voy a ponerme a jugar con el niño o con la niña para que se las aprenda, el SAR dice no, no entra, porque yo no he No cambiado, aprender. no va a aprender, Yo no me me las lo... aprendí a golpe. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros de entrada para poder ir transformando, siendo los pintores, dibujando nuestras Interpretaciones. interpretaciones? Es cambiando esas creencias, es empezando nosotros a convencer, o sea, con la mente, la consciente, haciendo consciente al subconsciente de que hay otra manera, pero necesitamos hacer el trabajo de convencerlo. ¿Para qué? Para que ese guardián nos deje entrar otra manera. Y esto no es nuevo. En Romanos, si mal no estoy, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 está, creo, Pablo lo dijo, transformaos por la renovación de nuestra mente, solamente por la transformación de nuestra mente. Ahí está todo. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Si cambias tus creencias, cambias tu mundo. Y bueno, desde mi experiencia, hay creencias o pensamientos que son como fáciles de transformar
como de sacarlos a la luz y decir, ay, pues, si esto es posible que sea de otra manera. Y hay otros claro. que están tan arraigados que yo me digo, por ejemplo, aquí una creencia que es de lo simple. Si te da viento en la espalda, te da gripa, por ejemplo. Entonces es como que tenés que poner tu saco, tenés que acostarte con chaqueta, tenés que, a mí me da mucho calor. Sin embargo, me lo pongo y digo, ¿será que me da gripa? ¿Será que me enfermo? Ahora, cuando salgo de la casa, salgo sin saco. Entonces me dice, pero si llueve, y le digo, nunca me he mojado. Tengo la clara certeza de que si va a llover, yo no me mojo. Y en esa, entonces yo me doy cuenta de las dos creencias que tengo. Y en esa creencia yo llego para mi destino y se suelta un aguacero y en el momento de salir, para de llover, llego a mi casa, se suelta el aguacero. Sí, tengo la certeza porque me ha pasado absolutamente todas las veces. Yo nunca me he lloviznado, jamás me he llovido. A Bueno, menos una sola vez que lo he hecho por gusto, que digo, está lloviendo, me voy a salir a mojarme. Pero, por ejemplo, esa como, pues, o sea, yo no siento frío, me pongo el saco pensando en que su declaración y qué tal que sí, después me va a decir, bueno, un rollo con esa. Y esa todavía estoy trabajando. Y eso es una creencia, digamos, simple. Ahora, hay creencias con relación al dinero, a la pareja, al amor, al alimento, que son creencias la salud. que cambian radicalmente lo que estamos experimentando en la vida. O sea, pues esta es una que yo considero, pues que es como una de las que puedo ir trabajando para ir, pero hay otras que son muy fuertes y que hay mucha resistencia siquiera a mirarlas. Es que de hecho, Luz Dari se recomienda precisamente, y gracias por compartir tu experiencia, porque a veces la gente cree que uno, que eso es porque uno es o raro o especial, no. Todo está, eso que tú dices, estoy tan convencida de que así va a ser. Mira, eso está en la Biblia. Según tu fe te es dado. O sea, si ves, el principio de mentalismo es la Biblia, toda la Biblia es, y todo lo que tenga que ver, lo que pasa es que nosotros nos lo interpretan, nos lo han enseñado de una manera diferente, pero ahí está, según tu fe te es dado, como tú creas que va a ser, así es, así es. Eh, eh, entonces la invitación es a que las personas, por ejemplo, que tenemos muchísima resistencia con creencias, por lo que tú decías, Daria, hace un momento, es tanto como dejar de ser lo que yo soy. Efectivamente, Connie y yo, por eso es que valga la pena o valga la alegría traerlo a colación, por eso quedamos Connie y yo. Sí, o sea, porque es que es dejar literalmente de ser uno. Uno trae una personalidad, unos paradigmas, unas creencias, uno está hecho de una manera X, que cómo voy a renunciar yo a lo que me identifica como única ante el mundo. Es mi personalidad. Así yo he sido toda la vida. ¿Cómo me van a decir que yo ahora, después de tantos años, 40, 50, 60, qué va a cambiar? Que tengo que ser diferente. No. Entonces la invitación es a que empecemos por ahí, por cosas mínimas. Y pasa. Yo cuando todo esto, porque a ti te tuvo que haber pasado igual, recién empecé con todo esto, también chocaba, al igual que ustedes, nuestra maravillosa comunidad. Esto es un choque cultural, emocional, o sea, ¿me entiendes? Psicológico, es terrible. Uno no admite una cosa de estas, es muy difícil. Pero cuando uno está, por ejemplo, hablo del caso de Conillo, como en un momento de quiebre en el que como que ya nada tiene, como que ya nada importa, ya qué más da. Bueno, y al cabo, ¿qué pierdo si lo practico? O a ver, venga a ver. O sea, uno, mira el ego hasta dónde nos lleva, Luz Dari, que uno, con esa manera de ser, con el ego, la mente, uno empieza en esto, sinceramente, ¿sabes por qué? Por ego, para demostrar que es mentira lo que están diciendo, para demostrar que no es verdad, y termina uno metido hasta las cachas porque uno empieza a descubrir. Yo con lo que empecé a practicarlo, por ejemplo, fue con eso de que tu mente subconsciente, o sea, no hace lo que quiere, es lo que tú le ordenas. Punto. Entonces,
me ponían un ejemplo, vaya, acuéstese y dígale a su mente subconsciente que si quiere despertar a las 3 de la mañana, mañana me despierto a las 3 o a las 5 y te despiertas a esa hora. Y yo decía, pero, ¿cómo? Y que yo me voy a acostar a dormir sin despertador y que me voy a despertar a la hora que yo dije cuando me acosté, no. Bueno, pues yo lo empecé a hacer, yo lo probé. Claro, tomé mis precauciones, que no fuera el día de que tenía que presentarme a las 6 de la mañana a trabajar, sino que fuera un día de descanso, que no tuviese problema por si acaso, y me funcionó el primer día y no lo creí porque uno no lo cree. La primera vez, la segunda vez uno cree, no, eso es coincidencia, que eso es que, y dele y dele. Al día de hoy, por ejemplo, yo, o sea, personalmente con ello no uso despertador para absolutamente nada. Yo me Yo acuesto, tampoco. necesito, bueno, me levanto a las 4 o me levanto a las 5 o a las 6 dependiendo, o también me acuesto y digo mañana a la hora que mis ojos se abran. Y sucede. Entonces no me despierto a ninguna hora, sino 6 7 de la mañana me despierto. Entonces la invitación es a eso, porque sí es verdad, en la Biblia está, según tu fe te es dada. A mí Todo me está ahí. pasa eso y yo, por ejemplo, yo me agendo, pero yo no tengo alarmas. Yo estoy completamente ocupado durante el día, pero mi cerebro en la noche queda programado de que tengo una cita a tal hora, la otra a tal hora, la otra a tal hora. Y yo estoy cero pendiente del reloj, de la alarma, de nada. Y media hora antes es trim. Cita con, ay, ve, ¿a qué hora era la cita? Y voy y miro, sí, es en media hora. Trim. No, Justo, yo no total. hago, no tengo así como recordatorios o algo así tampoco, No, porque por, en eso yo ya tengo la certeza de que mi cerebro está conectadísimo con todo. Yo le digo, y de ahí para el próximo video, en lo que estás diciendo, hay cosas que consideramos que son milagros, que nos han pasado a ti y a mí y a muchas de las personas que creemos en este principio, que lo hemos vivido, pues sin saber que se llama el principio del mentalismo, tal vez fe o tal vez Dios, o bueno, cada quien lo vive desde su manera. Y es todas estas certezas que tenemos de lo que puede ser, de lo que podemos crear a través de la declaración, de la palabra, de la fe, y que es lo que quiero que le dediquemos un buen tiempo para todos, para ti, para mí, para toda nuestra comunidad, de poder ir como reconociendo cómo es esta vaina y sí, obviamente al comienzo hay dudas, al comienzo es como, ¿qué es lo que están diciendo? Pero pues así de pura rabia nada más, pruébela. Y nos así cuenta. con todo y el coraje hazlo porque funciona. A nosotros todo esto nos lo impide, por ejemplo, muchísimo. Una de las resistencias fuertes que se encuentran es primero eso, la personalidad, el ego. El ego no te lo permite porque el ego Paso no horrible. admite, el ego no, el ego no admite una cosa de esas. Y también tenemos, por ejemplo, las creencias religiosas, o sea, las religiones nos han separado muchísimo de esa divinidad que nosotros hoy no reconocemos en nosotros porque la religión no nos lo permite, porque para nosotros de hecho lo dicen y se lo dicen a uno, o sea, eso es un pecado, pero que lo que está diciendo, por el amor de Dios, es una verdadera locura. O sea, Dios, si yo digo Dios está en mí, yo soy Dios en acción, no, eso es aterrador, porque la creencia no nos lo permite y es muy difícil tumbar una creencia. Pues cómo será de fuerte que con ella hemos construido y por ella, como decías tú, vamos hasta el final. Si nos toca matar, matar. Eso que tú dices de los milagros es maravilloso. Que seguramente lo veremos en el capítulo siguiente que tú dices que vamos a Por tratarlo de la favor. supraconciencia, pero de antemano, por ejemplo, cuando tú dices, no, es que yo pienso esto, que tal, y que yo programo mi subconsciente y que esto es pensamiento y emociones, si tú a lo que tú dices que milagros, que seguramente vamos a hablar de ello, pero a eso que nosotros le llamamos no hay casualidades, no hay coincidencias, no existen. Y ese es, por ejemplo, otro de los principios que va incluido en este que estamos tratando, el del mentalismo, que es el principio de correspondencia, que está incluido ahí.
qué corresponde a qué, a lo que tú estás pensando y sintiendo. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret al respecto? Cuando los dos se unan, cuando los dos se unan, dijo, entonces le dirán a esa montaña, muévase y se moverá. Está en la Biblia. Cuando los dos se unan, ¿quiénes? Pensamiento y emoción. Cuando los dos se unan, cuando estén de acuerdo, cuando, cuando, cuando de verdad. Pero como no es así, entonces la mente, yo digo, yo pienso, voy a, no sé, hoy voy a lograr, bueno, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa. Yo lo digo, pero por allá muy en el fondo, no, pero yo no puedo, eso es muy difícil, eso, ¿sí me entiende? Hay distorsión, no hay manera, no hay manera, o sea, reinos divididos caen, dice Jesús de Nazaret. Reinos divididos caen, esos son los reinos divididos, tú estás deseando algo, pero en el fondo no estás creyendo que es posible. Cuando tú piensas en algo, te imaginas algo y te emocionas como si ya lo tuviera que ir, sí, yo sé que lo voy a hacer, es a lo que tú llamas milagro. Me, me hiciste acordar de Gerardo Smerling, que dice que yo me hago correspondiente a esta experiencia que estoy viviendo. Yo Claro, me hago correspondiente, pero si ese es me el pongo a principio de escarbar corresponde. qué es lo que está pasando en mi mente, pues decir, ay, changos, aquí ya, ya me cae el 20, dirían los mexicanos. Ese es el segundo principio universal, el principio de correspondencia. Y nosotros, o sea, experimentamos de manera, o sea, experimentamos los principios, queramos o no, porque están funcionando como la ley de la gravedad, te digo, y funciona para todo el mundo. Lo que sucede es por qué vemos tantas cosas que no nos gustan y por qué nos pasan cosas que no queremos, aunque las deseemos con el alma y lo que sea, pero no suceden. ¿Por qué? Porque como no tenemos conocimiento de los principios, pues están funcionando, pero así aleatoriamente, sin ninguna dirección, que es lo que debemos hacer con la mente, dirigirla hacia donde queremos, ¿sí? Y alimentar esas creencias, pero con lo que yo deseo ver manifestado, Sí, buenísimo. no con las creencias viejas, ¿sí? Que era a lo que se refería Jesús de Nazaret cuando decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos, deja que tu pasado ya, o sea, eso no es Ya lo que tú pasó. eres, ¿qué es lo que tú quieres? Nosotros queremos lo que mi papá quiere o lo de mi mamá. Porque entonces al niño, como el niño no elige, no decide, no tiene ese poder, el niño entonces lo meten a estudiar lo que yo quise hacer y no fui. Entonces yo pongo al niño a que vaya y aprenda lo que yo quise aprender y no aprendí. Entonces al niño yo lo quiero Abogado como vestir, yo. exacto, ¿Cómo va a ser vestir y que se artista? comporte y que sea como yo, como a mí no me dejaron o como yo quiero, ¿sí me entienden? Entonces los queremos desde niños convertir en adultos sin dejarlos ser niños. Yo siempre he dicho, un papá o una mamá hacen lo que sea por un hijo, y eso es verdad. Un buen papá y una buena mamá, también hago la aclaración. Un buen papá y una buena mamá hacen lo que sea por un hijo. Lo único que ellos, con todo y que son buenos, no hacen por su hijo es dejarlo ser. No los dejan ser, no dejan a los niños ser niños, no los dejan vivir su mundo, sino que según papá y mamá, con todo el amor del mundo, porque no lo hacen con mala intención, empiezan a programarlos y a diseñarlos, a robarles, a quitarles sin querer su esencia. Por eso es que los niños de 2, 3, 4 años, 5 son adorables, son una locura, porque les dejamos, porque como está pequeño, entonces a ese no le decimos nada. Como está muy pequeñito, entonces todo nos parece una gracia. Es que es Dios en acción vivo, pero en la medida que crece el niño, entonces ya lo vamos, según nosotros, enderezando y que no, que para que sea culto, no, para que sea educado, no, que es. Y el niño a los 7 años pierde el brillo
Ya un niño de 7 años ya tú lo ves y ya no tiene ninguna gracia. Ya es un niño, no tiene gracia, porque ya papá y mamá, educándolo, entre comillas, Lo perdió la castraron. esencia, perdió su divinidad, que es lo que nos pasa a todos en el proceso de crecimiento. Pues, Pues Darita, súper, sí. Ya yo me quedo muy contenta con este episodio de hoy, con ganas del de supraconciencia, porque como así que yo me hago correspondiente a través de lo que estoy pensando, Dios mío, entonces, ¿qué tengo en la cabeza? Y también recordé que cuando hay una lucha entre la voluntad y la creencia, que es lo que tú traes, ¿no? O sea, yo me quiero ganar 8 millones de pesos semanales, estoy hablando de pesos colombianos, 8 millones de pesos semanales, pero pues esa es mi voluntad, pero mi creencia es, siempre va a ganar la creencia. ¡Ah! Entonces, ¿en qué estoy creyendo que mi voluntad no se hace? Que quiero bajar 15 kilos, que quiero este bizcocho churro acuerpado, no sé qué, pero no llega, pues, ¿qué está pasando en el pensamiento? Entonces, qué chévere este principio de mentalismo, ahí lo he integrado a mis aprendizajes, me ha parecido muy fácil poderlo integrar. Ahora, en este crear esta realidad que estoy visionando, pues qué chévere que nos acompañes nuevamente, Connie, dentro de 8 días, el próximo viernes con la mente supraconciencia. Qué emoción, estoy esperando este momento. Para mí todos los viernes pues tienen esta magia de aprender, de crear, de estar en este nuevo ser, en ese que estamos construyendo, desaprendiendo un montón de cosas que ya no nos sirven, que ya no nos son útiles, porque yo siempre digo que es como que aprendimos mecánica de Renault 4 y nos sentimos súper orgullosos de saber que la palanca que se jala de acá y que yo no sé qué, y las ventanitas que se abren un tricitico así, eso ya ni existe, muchachos. Tenemos que ponernos en este principio de mentalismo 2.0 porque el de hace 80 años ya no está funcionando. Gracias, Conicita, por estar en este espacio. Les agradezco a todas las personas que nos están viendo sus comentarios, suscribirse, la campanita, like, todas estas cosas que hacen los youtubers, que ya nosotras somos youtubers, yo declaro, ya estamos ganando por estar acá. Y ganamos no porque estamos monetizando, que sí vamos a monetizar, pero estamos ganando es porque todos estamos aprendiendo, todos ustedes, nosotros estamos haciendo comunidad. Muchas, muchas gracias por estar allí. Gracias, Connie, por acompañarme a co-crear este espacio y gracias, gracias. gracias por todos los aprendizajes. No, mi queridísima Dari, gracias a ti, gracias a todos ustedes, queridísima comunidad, por acompañarnos, por compartir con nosotros. Dejen sus inquietudes, sus preguntas, lo que sea, las dudas, que si nosotros no lo sabemos, acá entre nos lo investigan, pero se los traemos. Créanlo que sí. Y obviamente, claro que quedamos muy emocionadas porque las más interesadas en aprender seguramente somos nosotras para poder compartir con ustedes y poder traerles que, así es de que pues nada, para mí ha sido como siempre un verdadero placer. También espero estos viernes maravillosos porque me encanta principalmente compartir contigo. Llegan muchas cosas que igual a uno también, uno aprende muchísimo y El que compartir enseña aprende siempre. al doble. Compartir, claro, el que enseña, exacto, si ves que el que da recibe multiplicado, así de sencillo. Entonces, pues nada, mi Darita, como siempre, para Dari, para Connie, para mí y para cada uno de ustedes, Dios, la vida y el universo nos bendigan. Hasta el próximo viernes. Nos vemos el Supraconciencia, no se lo viernes. pueden perder Chao, para que bombones de aprendamos a crear chocolate. milagros. Chao, chao.